Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, y dije John, pero es Josh Rosenstern, no John Rosenstern, y Paris Reagan, y ustedes estamos alegres de tenerles con nosotros. El material que estamos estudiando hoy, estudiando el capítulo 7 de Romanos, es un material que considero muy necesario que se enseñe. Que también lo hacemos, eso es otro tema, ¿no? Pero el material propiamente es eso que cada hijo de Dios necesita entender. Estamos empezando el día de hoy con esta pregunta en particular que Pablo pregunta. Adelante, Josh, por favor. ¿Qué pues diremos? Buena pregunta. Dije lo que pueda yo decir y todo lo que el Espíritu Santo me ha entregado. Realmente en los versículos 1 al 6 de este capítulo, Pablo muestra que el creyente ya no está bajo la ley, y el resto del capítulo muestra que el creyente que se pone bajo la ley falla en aprovechar los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. Esas son palabras importantes. Adelante. ¿Pudiéramos regresar a lo que dice aquí en sus notas? Pablo muestra que el creyente ya no está bajo la ley. Qué declaración tan fenomenal. Cuando usted se detiene a pensar eso un momento, ya no estamos bajo la ley. Ahora hay una libertad en Cristo. Somos libres de la responsabilidad de la ley. Significa que la ley ha sido cumplida. Cristo cumplió la ley y la pena asociada con la ley violada ha sido satisfecha. Así es. Solamente esa declaración nada más. Si usted comienza a desempacarla y a pensar en ella, inmediatamente es llevado usted a la cruz. Cada vez que hablamos de que no estamos bajo la ley, solamente hay una manera de que eso puede suceder, y es a través de la muerte de Cristo. Y cuando nos fijamos en el hecho de que estamos muertos a la ley, esto que tenemos en Cristo es tan fenomenal. ¿Realmente pensamos en ello y nos damos cuenta como debemos? No lo hacemos. Yo sé que tomará una eternidad para que nos demos cuenta de todo lo que Cristo hizo por nosotros, pero cuando usted lo leyó, hermano Swagger, me impactó que el creyente ya no está bajo la ley. Qué lugar tan fenomenal para nosotros. Bueno, la pregunta, ¿qué pues diremos? Y realmente es el Espíritu Santo que dice eso. Así es, correcto. Es la palabra de Dios. Y Él está diciendo, les estoy entregando la verdad, mientras necesitan vivir la vida que necesitan vivir. Pero Él todavía sigue diciendo mucho más. Sí, pero veamos esto también. La mayoría cuando viene a la iglesia, y yo sé esto, cuando yo era joven, fui presentado a ciertas iglesias, pasan más tiempo diciéndonos qué hacer y qué no hacer en vez de en qué creer. Ahora, tal vez otros tengan diferentes experiencias. Yo solo comparto los mensajes que yo escuché que se trataban más de el resultado de la fe, que debe ser las buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo sabemos, no estamos negando, ni denigrando, ni poniendo a un lado la necesidad de buenas obras. Pero uno no va a poder producir esas buenas obras, a menos que uno entienda correctamente dónde debe estar la fe para comenzar. De otra forma, seremos presentados a programas de discipulado que van a hacer que pongamos nuestra fuerza de voluntad a prueba. Ahora, ya que son salvos, ya que Dios ha hecho todo lo que tiene que hacer, ahora es su responsabilidad de hacer lo que usted tiene que hacer. Muchos han escuchado esto, hermano Swagger, así que ellos comienzan a organizar o a orquestar su nuevo caminar con Dios basándose en leyes que debemos cumplir. Ahora, una vez más, todo eso tiene su lugar. No estamos minimizando leer la Biblia, orar, ayunar. Todas esas cosas son importantes y debemos hacerlo, pero con el entendimiento correcto de cómo utilizarlo y para qué son. No para obtener victoria sobre el pecado y no para mantener la victoria que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Si nosotros convertimos esas cosas tan maravillosas como son en su propio lugar, si nosotros las convertimos en leyes, y realmente no hay nada más importante que una vida de oración. El estudiar la palabra de Dios es algo que cada creyente debe de hacer como parte de su vida. Tiene que suceder. Y dar testimonio. Debemos hacer esas cosas.
Debemos de memorizar la palabra de Dios. Sí. Todas esas cosas nos ayudan, nos bendicen, pero nosotros las convertimos en leyes muchas veces. Sé que yo lo hice, así que yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Lo que yo hice, lo que viví en mi vida. Yo no sabía qué otra cosa hacer. Era todo lo que yo conocía. No estaba funcionando, pero ¿qué otra cosa iba a hacer si no sabía? Exacto. Y yo me acostaba, me despertaba a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, o en el momento que fuese, y empezaba a tropezar de habitación en habitación orando, y literalmente estaba yo peleando por mi vida, y yo no sabía qué otra cosa hacer. Eso era todo lo que sabía hacer, y aunque no estaba funcionando, lo seguía haciendo. Nadie le dijo qué hacer tampoco, no lo sabían. Ellos no sabían, nadie sabía. Y no estoy diciendo de que no había nadie en el mundo que supiese, estoy seguro que algunos sí, pero muy pocos realmente. Y realmente, bueno, fuera de aprender de este ministerio, no hay mucho alrededor del mundo actualmente de creyentes que puedan entender sobre la santificación y cómo tenemos victoria sobre el pecado. Realmente no lo conocen. Y yo hago la pregunta a ustedes, hermanos. La mayoría de los cristianos en el mundo hoy día no tienen conocimiento sobre este tema que es tan importante. Y esa persona, así como yo no hacía otra cosa, yo no sabía qué otra cosa hacer. Era lo que yo estaba haciendo, era lo que sabía hacer. ¿Cómo esa persona se alinea con Dios? Porque él está haciendo algo malo, es pecado. Lo que está haciendo es pecado, y lo que está haciendo no le está dando victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No se lo está dando. Entonces, ¿esa persona es culpable? Pero el Señor lo estaba usando a usted en ese entonces, y aún lo está usando, pero en ese entonces estamos hablando de que era para tocar al mundo. ¿Estoy equivocado? No, eso es exactamente correcto. Entonces usted pudo servirle al Señor y cumplir con el llamado que había puesto en su vida, viajando por todo el mundo, predicándole a audiencias de las más grandes del mundo por televisión, en todo el mundo. Y ha visto a millones de almas salvas, bautizadas en el Espíritu Santo y milagros. Tiene los testimonios y las cartas para probarlo, literalmente viendo el poder y la mano de Dios, pero al mismo tiempo está diciendo que usted estaba luchando y peleando. Y amaba al Señor con todo mi corazón. Yo hubiese muerto por él si lo hubiese solicitado. Usted fue sincero. Sí, que usted pero estaba sinceramente equivocado. Exactamente. Usted estaba haciendo lo que la gente le había enseñado, la cual era una falsa expectativa. Yo fui a una universidad pentecostés. La mayoría de nosotros realmente y honestamente amábamos a Jesús y queríamos servirle a Jesús. Pero nosotros repartíamos tratados, testificábamos, íbamos a estudios bíblicos, íbamos a la iglesia. Porque sentíamos que esa era nuestra obligación. Sentíamos que eso era lo que teníamos que hacer. Teníamos que vestirnos de cierta manera. No podíamos vestirnos de otra manera. Porque eso fue el legalismo que se nos enseñó. Entonces nosotros éramos sinceros en nuestros corazones, obedeciendo las leyes y regulaciones artificiales que la gente nos enseñaban. Deberíamos de evangelizar, no porque es nuestra obligación. Deberíamos evangelizar porque queremos que la gente encuentre la salvación que solo se encuentra en Jesús. Como resultado de eso, yo clamo a Dios constantemente. Señor, ayúdanos a no enseñar algo que está mal al pueblo. Ayúdanos a no darles algo que les va a hacer daño en lugar de ayudarles. Porque somos seres humanos y es fácil salirnos del camino si no tenemos cuidado. Pero yo conozco a personas por los millones. No los conozco personalmente, pero sé que están allí, que están tratando de vivir para Dios de la mejor manera que pueden. Sí. Y están fallando.
Sí. Porque están tratando de todas las maneras Y equivocadas. creo que significa que debemos eliminar de ninguna forma los estándares morales o tomar a la ligera la vida de la gente porque no es capaz de vivir y cumplir con ciertos estándares. No creo que sea la decisión correcta. Creo que aún debemos mantener a la iglesia ante el estándar moral que Dios ha puesto ante nosotros y su nombre es Jesucristo. Permíteme hacerte Harris. una pregunta, Paris. Cuando el Señor Jesús te salvó, Sí, 10 años, 5 años atrás, van a ser casi 10. ¿cómo? Han sido casi 10 Bien. años. Tú amabas al Señor cuando Sí. fuiste salvo. Sí, ciertamente, claro. Lo que estás enseñando ahora a través de Crossfire, la iglesia y las campañas donde vas a predicar en la nación, predicando en esos lugares, si no hubieses aprendido lo que conoces ahora sobre la palabra de Dios, ¿crees que hubieses tenido victoria sobre el alcohol, nicotina, las apuestas o esas cosas? No, hermano, no. Mire, yo lo veo. Bueno, yo recibí a Cristo y Él me quitó eso. Inmediatamente fui libertado de algunas de esas cosas. Todos hemos dicho esto una u otra vez, que Dios después comenzó a trabajar en lo difícil. Pero miren, Sí. no estoy seguro de que yo hubiera podido mantener la victoria que tenía si yo no hubiera aprendido lo que he aprendido de usted y de este ministerio, lo cual lo aprendí inmediatamente. Y esto, miren, esto es algo que he estado tratando de entender y de comprender, que hay una generación allá afuera que no ha aprendido nada más que lo que usted está enseñando. Recibieron a Cristo en este mensaje. Ahora van a luchar en cuanto a cómo aplicarlo y entenderlo, pero recibieron a Cristo en este mensaje, es todo lo que hemos conocido. Así que cuando usted hace esta pregunta, yo creo que la manera correcta de responder es, yo no creo que hubiera podido mantener la victoria que mantengo el día de hoy sin entender No se puede, el mensaje de no la se cruz. puede. El deseo hubiese estado allí. Definitivamente. Y hubieses hecho todo lo posible, Definitivamente. pero no tienes las fuerzas, ni Correcto. nosotros tampoco para Así hacerlo. es. Tenemos que ir a la pausa por unos momentos, ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Y saben, la gran mayoría, oh Dios, 99, 100%, y ese es el número que yo doy, alrededor del mundo, que fueron salvos y que aman a Dios, no saben vivir para Dios. Eso es correcto. Así es. Ellos simplemente no saben cómo. No importa qué tan sinceros sean. Correcto. Y hermano Swagger, creo que fue hace un día en el primer segmento, usted estaba hablando de Estados Unidos y de que está a punto de enfrentarse al juicio de Dios y no comenzamos a predicar la cruz Así como es, debemos. así es. Bueno, lo mismo es cierto cuando nos fijamos en el creyente que está luchando con el pecado. La realidad es que el creyente, bueno, lo voy a decir de esta manera, el creyente que ha movido su fe de Jesucristo y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, esa persona experimenta el juicio de Dios. Y lo que quiero decir es que cuando uno comete adulterio espiritual, hay leyes espirituales que Dios ha diseñado que inmediatamente entran en efecto. Así es. Cuando yo vengo a Cristo y pongo mi fe en Él, exclusivamente en Él, yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús comienza a obrar en mi vida y en mi corazón, y yo comienzo a experimentar victoria en mi vida. Y esa es una ley espiritual, esa es la justicia del cielo. Si yo pongo mi fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de mi vida para traerme la victoria. Pero también es cierto que si yo pongo mi fe en cualquier otra cosa aparte de Jesucristo y lo que Él logró por mí en la cruz del Calvario, que la ley del pecado y de la muerte una vez más comenzará a tomar dominio sobre mi vida y mi corazón, y yo caigo bajo el juicio de Dios. Lo que quiero decir con eso es que el pecado, y eso es lo que Pablo está a punto de decir en el versículo 8, que el pecado tomando ocasión por el mandamiento obró en mí todo tipo de concupiscencia. Y comenzó a obrar en el apóstol Pablo todo tipo
de maldad y perversidad y deseos malos hasta que llegó al punto. Y él todavía fue salvo y lleno del Espíritu Santo. Amando a Dios con todo su corazón. Así es. Porque uno llega al final de Romanos 7 y bueno, comenzó con la ley. Y al final de Romanos 7 vemos a un creyente agotado. Encontramos a un creyente que no ha ido de pilar a poste por el pecado, pero está desgastado y está cansado, está miserable, está confundido y no entiende qué es lo que está pasando. Mire, yo digo que es el juicio de Dios por esta razón. El juicio de Dios siempre es con el propósito de producir la redención. Así es, muy bien. Nuestro Dios es tan misericordioso, tan bueno, tan lleno de amor, que Él nos permitirá pasar por temporadas difíciles para enseñarnos a vivir para Él. Él corrige a aquellos que Él ama. Él ama, sí. Y hay creyentes allá afuera el día de hoy que están bajo el juicio de Dios, pero no es para destruirlos, no es porque los odia, no es porque Él no los ama, es todo lo contrario, es porque Él con todo el amor los quiere traer a Él y los quiere traer a ese lugar donde Él pudo traer al apóstol Pablo. Ahí donde lo trajo usted, un lugar similar, y nos ha traído a muchos de nosotros aquí, a ese lugar similar en donde vimos a Dios y le dijimos, estoy haciendo lo que no quiero hacer, sé qué es lo que quiero hacer, pero no encuentro la habilidad de hacerlo. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta para Pablo, tal como la respuesta para la nación, como usted lo ha estado diciendo, es predicar la cruz. Yo creo que Dios le susurró al apóstol Pablo, Pablo, mira y depende de la cruz. Yo creo que él susurró lo que lo escuchamos a usted decir una y otra vez, Pablo, tu respuesta está en la cruz de Jesucristo. Así es. Pablo, tu respuesta está exclusivamente en la cruz de Jesucristo. Y el apóstol Pablo encontró una ley espiritual que cuando él puso su fe en Cristo y lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, él fue puesto en libertad de la confusión, derrota y miseria como cristiano. Así es. Él fue libertado del poder del pecado y comenzó a vivir una vida que fue victoriosa y agradable, no confundida. El doctor Dupree, cuando estábamos en la pausa, dijo que él tuvo muchos amigos en la universidad que se alejaron del Señor porque no pudieron cumplir con los estándares que el cristianismo o la universidad en la que usted estaba, que es el cristianismo, estaba tratando de ejercer sobre ellos. Y nosotros podemos enseñarle a la gente cómo es que se supone que deben vivir y qué tipo de responsabilidad moral y obligaciones deben de tener hacia Dios. Podemos enseñarles estas cosas porque ahora podemos enseñarles a vivir en victoria y correctamente delante de Dios. Cada encuesta que escucho en las noticias, hay menos personas en las iglesias hoy día, más que nunca. Menos personas viniendo a Cristo hoy día. En el año 2010, la primera vez en la historia de Estados Unidos, creo que fue en el año 2010, tal vez usted lo sepa mejor que yo, pero se condujo un sondeo de Pew Research diciendo que ahora vivimos en una generación post-cristiana, que la mayoría de Estados Unidos ya no es cristiana. Y eso fue en el año 2010 y ese número solamente ha crecido. Así es. Yo me recuerdo que yo miré alguien hizo una encuesta, 45% de las personas que dejaron de ir a los servicios en vivo por el COVID, dijeron que no iban a regresar a los servicios en vivo, iban a continuar viéndolo sobre la televisión. Sí. Verifica lo que usted estaba diciendo. De todas las personas que, bueno, yo quiero que la gente vea la programación, pero yo prefiero verles el domingo en la mañana en la iglesia. Mírenlo en la el miércoles retransmisión. en la noche en la iglesia. Sí. Ellos necesitan unirse. El cuerpo de Cristo necesita eso. Lo necesitamos. Eso fortalece al cuerpo cuando eso sucede. Así es. Pero estás en lo cierto, lamentablemente. No sé con cuántas personas he hablado y me dicen, yo veo en la televisión y qué bueno que lo hacen. Yo lo aprecio eso, pero no es lo mejor. Lo mejor es que ellos estén en el servicio, viendo el servicio. Nosotros no estamos queriendo reemplazar a la iglesia local. No, de ninguna manera, pero tenemos este problema también, que hay muchas iglesias, yo recibo cartas constantemente
¿Pueden encontrar una iglesia en mi área que predique la cruz? No se puede encontrar una. Correcto. Y eso es lamentable. Y no estoy hablando de uno entre 100. Estoy hablando de la gran mayoría. Así es. Sí. Así que realmente va a tomar un mover de Dios para arreglar esta situación. Correcto. Así es. Correcto. Sí. Mire, yo me fijo en esta próxima generación, viendo las estadísticas, dónde están y qué es lo que creen y qué es lo que piensan del cristianismo. Esta generación que está surgiendo, la generación Z, y aún estamos viendo la generación Alfa, que ellos no confían en instituciones en lo absoluto, en ninguna institución. Así que especialmente no confían en el cristianismo porque lo consideran una institución. Sin embargo, ahora yo creo que puede ser algo muy malo, lo entiendo, pero también creo que puede ser algo bueno, porque esa generación no va a estar enamorada de las tradiciones y el legalismo. Y otra cosa que estamos viendo con la próxima generación es que está muy conectada en la espiritualidad, aunque no confían en la institución, no están buscando su respuesta en la ciencia, ni tampoco en la psicología, ni en las instituciones. De hecho, están buscando respuestas en el mundo espiritual. Pero son espíritus demoníacos. Sí, bueno, pero miren qué es lo maravilloso del mundo espiritual, que Dios existe allí. Y muchos de ellos, de hecho, están encontrando a Cristo. Así que yo sí veo lo negativo, no me malentienda. No es bueno, no me gusta en lo absoluto, no me gusta lo que está pasando. Sin embargo, puedo ver yo una carta en blanco con esta generación que está surgiendo en cuanto a lo del cristianismo. Y puedo ver que donde la mayoría de gente ve desespero, yo veo esperanza, porque yo sé que Jesucristo es más poderoso que cualquier espíritu demoníaco y Dios se mostrará. Si ellos genuinamente están buscando la verdad, Dios se va a manifestar y Él va a hablarles, y nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar esta generación desde el momento en el que le entregue su corazón a Cristo, enseñarles la verdad, no enseñarles religión ni tradición, sino enseñarles la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que hay esperanza para esta generación. Sí, siempre hay esperanza, claro que sí. Pero ¿cómo vamos a llevarlos a la iglesia? Tenemos que ir por ellos. Aquí es donde el evangelismo entra en acción, y aquí es donde no solo la gente que lleva a cabo el ministerio del evangelista, pero nosotros que estamos en el ministerio preparando al cuerpo de Cristo que tenemos hoy para hacer la obra del ministerio. Enseñándole a la gente que no solo se supone que deben sentarse en la banca los domingos, y esa es la existencia de su cristianismo. Ellos tienen la responsabilidad de salir a las carreteras, los caminos, su trabajo, sus escuelas, y decirle a la gente de Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Miren, yo no creo que haya alguna persona que va a poder darle la vuelta a esta embarcación. Necesitamos que todo el cuerpo de Cristo sea el cuerpo de Cristo. Y yo creo que vamos a ver cosas grandes suceder en esta generación. Bueno, la evangelización de hoy no debería de ser solo de ir puerta en puerta por 2 horas tocando las puertas, repartiendo tratados. Debería de ser un estilo de vida para nosotros, compartiendo con nuestros vecinos, compartiendo con nuestras familias, compartiendo con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Si vamos a un restaurante, compartiendo con el que nos sirve. Debería ser un estilo de vida, no solamente voy a dejar estas 2 horas para ir a repartir tratados. Eso está bien, pero es mejor vivir de esa manera. 100%. El mismo bautismo con el Espíritu Santo que fortalece al predicador el día de hoy es el mismo bautismo con el Espíritu Santo que empodera a todo y cada miembro del cuerpo de Cristo para compartir el Evangelio con aquellos a su alrededor. Y necesitamos que los cristianos tomen esa tarea, esa responsabilidad. Necesitamos a todo y cada miembro del cuerpo que tomen la responsabilidad del evangelismo, porque todos lo tienen. Ese es un requisito de todos los cristianos, compartir el evangelio de Jesucristo. Eso es verdad, así es. Se nos terminó el tiempo y yo quiero pedirles, invitarles a contarle a sus amigos sobre la programación, contarles sobre la cadena. Nosotros pues estaremos muy alegres de tenerles. Hay algunos que ya lo están haciendo y estamos muy agradecidos. Y como los hermanos han estado diciendo, la única manera es que tenemos que hablarle a las personas de alguna manera. Y por la gracia de Dios lo estamos haciendo a través de la televisión. Invite a sus amigos para que sean parte de la audiencia.
Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.